Hoy quiero irme a casa, a esas cosas que no sé decir, que huelen bien y recuerdo adelante. Es tan incierto todo que tropiezo con mi espalda y en cada murmullo nada más quiero irme a casa. Cenar de buen talante y un tanto de luz en la mirada, sin escombros la tarde, sin noches las esquinas. Hoy quiero irme a casa. No sería pedir mucho, ciertamente, volver al aire familiar de los detalles. Hoy requiero la libertad que solo da un barrio, una pollera asustada y la altura media de una lluvia en la ventana. Como estrenando una rutina, hoy quiero irme a casa, pero estoy aquí, parado en la esquina de mis bolsillos, y no sé a dónde está mi casa. Hacer un recorrido por nuestros escritores y sus bibliotecas para conocer su obra, su forma de trabajo, sus obsesiones y gustos. Entrar en el mundo íntimo de la creación por la palabra. El libro de tu vida. El testimonio de nuestros escritores y su trabajo. Yo me llamo Daniel Cristóbal, tengo 63 años. Nací en Buenos Aires, a los 14 me fui a vivir a Córdoba y en el 2004, si no me equivoco, me vine para aquí, para San Luis. Y aquí estoy, no sé por cuánto tiempo más, posiblemente para siempre, creo, aquí en San Luis. Me gusta mucho la literatura y desde hace algunos años, sin conocer, sin tener conocimientos, pero he aprendido a disfrutar muchísimo de la música. Me he transformado en un melómano incurable. Disfruto muchísimo de la música. Me gusta la literatura, eso sí, y es lo que yo disfruto, ¿no? Eso, un café, unos mates y nada más. He escrito cuento, he escrito poesía, me siento muy cómodo en los relatos muy breves, soy un amante de la síntesis. Me gusta escribir relatitos breves de 3 renglones, 4 renglones. Por ejemplo, decirte, no sé, los hombres generalmente no creemos en milagros. Sin embargo, basta un rayito de sol para amanecer un sol entre los brazos. Después todo es asombro. Cosas así muy breves, ¿no? Pero ahora estoy escribiendo poco y leyendo en función de radio, es decir, por lo tanto leo cosas más accesibles y más breves, por supuesto. Entonces mi lectura está un poco acotada a lo que me pueda servir para radio. Y como leer, estoy leyendo poco, cuando quiero leer algo que me gusta tengo esta tendencia de volver a los clásicos. Por ejemplo, a León Felipe, porque me siento sumamente identificado con León Felipe, ¿no? Creo que hay motivos para sentirse identificado. Cuando él dice que qué pena si esta vida tuviera 100 años de existencia y siempre se repitieran las mismas cadenas, las mismas ventas. ¿Quién abre un libro de historia y no lo cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Bueno, creo que esto tiene una vigencia indiscutible. Por ahí vuelvo a León Felipe, vuelvo a César Vallejo,
También me suelo regalar algunos cuentos, algunas cosas de Julio Cortázar, que más allá de lo que significa con escritor, lo he hecho el programa una semana por radio con Julio Cortázar, me interesa como persona. Creo que mis primeros textos son de los 10 años, más o menos, y eran muy contestatarios, a los 10 años, ¿no? Después, durante la secundaria, me vi obligado a escribir por lo que me pedían la profesora de literatura, por ejemplo. Inclusive ahí no usaba seudónimos, sino que mentía. De otra manera mentía. Me pedían un texto con una descripción de un autor reconocido, por ejemplo, no sé, digámosle Borges. Tenía que ser una descripción. Como yo habitualmente no hacía el trabajo, escribí una descripción para atenerme a las pautas que me había dado la profesora y la firmaba como Darío Santomar. La profesora me miraba y me decía una cosa con la boca y otra con los ojos. Con la boca me decía, qué extraño, yo no conozco a este escritor. Y con los ojos me decía, yo sé Cristóbal que es usted. Pero nunca me lo pudo comprobar, así empecé a falsificar las cosas. Después tuve temporadas en las que escribía, sobre todo cuentos. La poesía, cuando uno escribe poesía, es cuando el poeta está demasiado pegado, muy pegado al motivo que le inspira a la poesía. Y a veces había que manejar mejor la distancia. Yo he escrito mucha poesía, pero toda esa está tirada a la basura, porque había demasiada catarsis y poca metáfora, poca imagen, no me terminaba de convencer. Me sentía más cómodo en la narrativa, con el cuento. Dejé de escribir mucho tiempo y una vez que estaba en una cierta crisis, llamémosle, de todas las que he tenido, psicólogos a abstenerse, vuelvo a repetir, me invitaron a un lugar, a una especie de grupo de narradores, hacían narración oral, pero ahí ya se habían empezado a infiltrar también los poetas. Yo fui como oyente 2 o 3 veces hasta que me insistieron con un micrófono y empecé a leer poesía, que yo escribía, por supuesto, pero antes de leer mi poesía, yo contaba una especie de prólogo de en qué situación había escrito yo esa poesía. Y a la gente le gustaba más, me parece, la anécdota previa que la poesía misma. Así que un día me dijeron, Cristóbal, nos gusta su poesía, pero ¿por qué no nos cuenta cuentos? Entonces empecé ya a contar cuentos en esos lugares. Creo que la cosa pasaba porque yo contaba como cuentos cosas que eran realidades. Era tan loca mi vida que ellos querían que era un cuento fantástico y no, yo lo había hecho, era mi vida. Y a veces contaba cosas de la vida que no, ellos decían, mirá lo que le ha pasado, y era mentira, era un cuento. Y nunca sabían dónde estaba la cuestión. Que me parece que eso es importante dentro de lo que es la narración oral, ¿no? Yo creo en mis cuentos. Y si yo creo en mis cuentos, no le queda más remedio a la gente que por lo menos intentar creerlos. Siempre he tenido esto de escribir de una manera casi compulsiva, diría yo, durante un tiempo, ¿no? Donde si alguien me molesta o me interrumpe, me enojo muchísimo, no acepto interrupciones. Y por ahí a lo mejor dejar de escribir 6 meses o 1 año. En Córdoba hice también correcciones de algunos libros, de algunas fundaciones, de la universidad. Y he publicado en 3 o 4, no estoy seguro, creo que 4 libros colectivos que eran del grupo de narradores y poetas a los cuales yo pertenecía. El Caldero de los Cuenteros se llamaba, ¿no? Después no recuerdo haber publicado, inclusive no he sido muy marketinero, he publicado algunos cuentos breves en diarios, pero siempre los he firmado como anónimo, o si no con Martín Nardo, que es seudónimo, cualquier cosa. Ya en San Luis empecé a escribir de nuevo. Había pasado mucho tiempo sin escribir y en San Luis empecé a escribir bastante durante un tiempo que no sé, habrá durado
un año o dos a lo mejor. Sobre casi todos los temas tenía algo escrito acá en San Luis. Y después empecé a hacer radio, ya con una especie de, llamémosle, fines laborales, ¿no? La primera vez que estuve acá en un taller literario les gustó cómo yo leía y contaba las cosas de los demás, así que me pidieron, en el tercer encuentro nacional del Nuevo Cuyo, creo que fue que se hizo en el Colegio Nacional, si no me equivoco, que leyera la obra de otra poeta y de paso, bueno, que leyera también la mía. Una de las personas que estaba ahí, una mujer, María Estela Miotti, me dijo si no querría hacer un programa de radio. Y le dije que bueno, cara dura, le dije bueno. Y ahí fui a hacer un programa de radio, todos los días, 2 horas por día a la noche. No tenía ningún tipo de experiencia en radio, de ahí que buscaba en esas 2 horas 50 poemas, quería darle todo a la gente en 2 horas y era imposible, ¿no? Me costó mucho al comienzo porque yo estaba acostumbrado al vínculo con las personas. Entonces yo podía contar un cuento, siempre me resultó estresante, tengo una timidez incurable, el contar cuentos, el enfrentar a la gente, pero al mismo tiempo me sobreponía y hacía cualquier tipo de locura arriba de un teatro. En cambio el micrófono era muy frío, era un objeto de hierro que tenía ahí y me parecía que era algo así como un eterno soliloquio lo mío, no tenía la menor idea de si había alguien del otro lado escuchando.